Alguien entró a tu casa y no lo notaste. Todo sigue en orden, pero algo se rompió y cada día empeora. ¿Lo has sentido? Hay paz en apariencia, pero el aire se siente tenso. Las conversaciones se vuelven más cortantes, el descanso no es reparador y los sueños ya no llegan como antes. Los niños se enferman sin causa clara. Los adultos discuten sin saber por qué. Y lo más extraño de todo es que nadie recuerda el momento exacto en que las cosas empezaron a ir mal. Porque no fue de golpe. Fue como una niebla que entró por debajo de la puerta, sigilosa, paciente, casi imperceptible. Algo entró, y nadie lo vio salir. Padre Pío decía que hay espíritus que se mueven en medio de nosotros con más naturalidad que los propios humanos, que hay presencias que no hacen ruido pero alteran el alma. Él hablaba de entidades que se infiltran en los hogares, no porque fueron llamadas, sino porque alguien dejó una grieta abierta, una palabra llena de odio, una visita que dejó algo más que recuerdos, una práctica que parecía inofensiva pero abrió una puerta, un objeto traído sin discernimiento, una oración que se dejó de hacer. No hace falta invocar al mal directamente para que se haga presente. Basta con darle espacio. Y cuando entra, no siempre se manifiesta con gritos o sombras visibles. A veces solo se nota por el peso, por el desánimo constante, por el llanto sin motivo, por el frío espiritual que se instala incluso en los días más calurosos. Este video no es un cuento, es una advertencia. Si estás aquí, no es casualidad. Tal vez tú también sientes que algo cambió en tu hogar, pero no sabes qué es. Tal vez presenciaste el deterioro de tus relaciones, de tu salud, de tu paz. Y aunque nadie lo haya dicho en voz alta, tú lo sabes. Algo invisible entró y se quedó. Si sientes que esta palabra es para ti, suscríbete al canal, no para seguir un contenido, sino para permanecer despierto en medio de esta batalla invisible. Antes de continuar, te invito a hacer algo valiente. Si alguna frase de este inicio resonó contigo, deja un comentario que diga, algo entró, pero yo no lo vi salir. No es solo una expresión, es un acto profético. Es una manera de traer a la luz lo que lleva tiempo escondido en las sombras. Y cuando lo invisible es expuesto, pierde fuerza. Hoy vamos a caminar de la mano del Padre Pío, un hombre que veía lo que nadie veía. Vamos a entrar en ese espacio espiritual donde pocos se atreven a mirar. No para provocar miedo, sino para recuperar el control. Porque, cuando sabes lo que habita en tu casa, puedes decidir si se queda o si se va. Y puede que, al final de este video, descubras que ese cansancio tuyo no era físico, que ese silencio entre tú y los tuyos no era casual, y que esa presencia que sentías por las noches no era imaginación, era real, y todavía está ahí. Muchos piensan que los ataques espirituales siempre se manifiestan de forma violenta, con gritos, voces extrañas o sombras evidentes, pero la realidad es que los casos más profundos, los más peligrosos, comienzan con un silencio que no es de paz, un silencio que asfixia, que congela, que separa. Ese silencio se instala en los hogares donde ya no se ora, donde la risa dejó de sonar, donde la música se volvió triste y donde las miradas ya no se cruzan. Y cuando ese ambiente se vuelve normal, el enemigo ya no necesita hacer nada más, porque ya logró su propósito, apagar la luz desde dentro. Padre Pío hablaba con claridad sobre esto. Decía que hay casas donde el mal no necesita manifestarse de manera escandalosa, porque ya encontró comodidad en el desorden emocional y espiritual. Casas donde la fe se volvió costumbre, donde el resentimiento no se sana, donde se permite todo por no pelear. Casas donde hay imágenes religiosas en la pared, pero el corazón está vacío. Donde hay Biblias cerradas y crucifijos que nadie mira. Lugares donde las bendiciones dejaron de fluir y las heridas se multiplican en silencio. Y si no es tu cuerpo el que está cansado, sino tú, casa la que está enferma, quizá eso explique por qué en tu casa hay días en que todos están cansados sin razón, por qué los niños despiertan con miedo, por qué hay una constante sensación de incomodidad, por qué sientes que alguien te observa cuando estás solo, o por qué el descanso ya no restaura. No es tu imaginación. Hay entornos espirituales contaminados, lugares donde la oscuridad encontró una grieta y entró sin pedir permiso.
no para poseer, sino para oprimir, no para gritar, sino para robar poco a poco la alegría, la unidad y la protección. En muchos testimonios de personas que recibieron oración de liberación, el patrón se repite. Todo empezó con un cambio en el ambiente, un cambio sutil. Primero se perdió la paciencia, luego vinieron las enfermedades constantes, después los problemas financieros, y al final, el aislamiento. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero había un punto común en todos los casos. Alguien abrió una puerta, a veces sin saberlo, a veces por desesperación, a veces por costumbre, pero la consecuencia fue la misma. Algo espiritual entró y nadie lo enfrentó. Y lo más trágico no es que haya entrado, lo trágico es que se quedó. Hoy necesitas mirar tu entorno con ojos nuevos, no para juzgar a los tuyos, no para entrar en paranoia, sino para entender que el mal espiritual actúa cuando las personas dejan de discernir, cuando todo se normaliza, cuando los gritos se vuelven parte del día a día, cuando la tristeza se acepta como estado permanente, cuando el alma se resigna. La buena noticia es que, cuando el mal es descubierto, también puede ser expulsado. Pero primero, debe ser reconocido. Y eso empieza por algo simple. No justificar lo que ya es injustificable. No tolerar lo que está pudriendo el alma de tu hogar. No callar lo que tu espíritu ya viene gritando desde hace tiempo. Hay personas que viven durante años en una casa, sin darse cuenta de que hay algo ahí que no les pertenece. Sienten miedo en ciertos cuartos, evitan pasar por algunas áreas, o se sienten observadas al estar solas, pero se lo atribuyen al estrés, al cansancio o a la imaginación. Lo curioso es que esas mismas personas, al visitar otro lugar, una casa distinta, una iglesia, una montaña, sienten alivio inmediato. Respiran diferente, duermen mejor, como si hubieran salido de una prisión sin rejas. Eso no es casualidad, es una señal espiritual. Padre Pío hablaba del don de discernimiento como una gracia dada a quienes se atreven a mirar más allá de lo visible. Él decía que el mal espiritual no siempre se presenta con apariencia de maldad, que muchas veces se disfraza de costumbre, de tradición, de cultura, incluso de espiritualidad vacía. ¿Cuántos hogares tienen figuras supuestamente religiosas, pero que cargan una energía oscura? ¿Cuántas personas conservan objetos de la suerte que en realidad fueron consagrados a fuerzas contrarias a Dios? ¿Cuántas casas permiten películas, canciones o prácticas que abren portales sin siquiera saberlo? El problema no es la ignorancia. El problema es la normalización, porque lo que se normaliza, se permite, y lo que se permite, se fortalece. Este es el punto donde el enemigo actúa con más astucia. No entra para asustar, entra para quedarse, para robar la bendición, para secar la fe, para sembrar división, para debilitar la voluntad. Entra como una enfermedad que no duele al principio, pero que va consumiendo los órganos vitales, hasta que la persona ya no sabe quién es, ya no reza, ya no canta, ya no sueña. Y entonces, la casa se convierte en un territorio tomado, no por posesión demoníaca, sino por ausencia de presencia divina. Hay casos donde lo espiritual se manifiesta con mayor agresividad, luces que parpadean sin razón, sombras en la noche, sensaciones de asfixia durante el sueño, o palabras duras que se dicen sin control. Pero en la mayoría de los casos, el enemigo trabaja en silencio, a través de pensamientos repetitivos, emociones distorsionadas y decisiones pequeñas que parecen inofensivas pero que alejan poco a poco a la persona del propósito de Dios. ¿Y tú? ¿Lo has sentido? Escribe en los comentarios esta frase, si algo de esto tocó tu espíritu. No es miedo, es discernimiento. Porque muchos han sido silenciados por temor a ser juzgados. Pero en este canal, discernir no es locura, es valentía, es mirar lo invisible con los ojos del alma. Es atreverse a decir que algo no está bien, aunque todos digan que es normal. Es ponerle nombre al enemigo, para luego abrirle la puerta de salida. No estás solo, no estás imaginando cosas. Si tu alma siente que algo entró y aún no se ha ido, es porque tu espíritu ya está percibiendo lo que tus ojos no pueden ver.
Y si llegaste hasta este punto del video, es porque el cielo te está preparando para una revelación mayor. Cuenta un testimonio poco conocido que, en cierta ocasión, una familia pidió al Padre Pío que bendijera su hogar. Habían construido la casa con esfuerzo, piedra por piedra, y soñaban con que el santo sacerdote consagrara el lugar con su oración. Pero cuando el Padre Pío se acercó, algo cambió. Su rostro, normalmente sereno, se tensó, dio unos pasos hacia la puerta y se detuvo. Luego, con voz firme, dijo: «Aquí hay algo que no me pertenece. No puedo entrar». Y sin más explicación se marchó. Aquella familia quedó en shock. No entendían por qué. Era su casa. Estaba limpia. No había imágenes ofensivas. No había prácticas extrañas. ¿Qué era lo que el santo había percibido? Pasaron los días y un familiar mayor, una mujer ya anciana, confesó en secreto que, en una de las paredes internas, detrás de una pintura decorativa, había enterrado un pequeño objeto que había traído de un viaje años atrás, un talismán, un recuerdo de una ceremonia de protección que había hecho sin malicia, sin intención de dañar, solo porque una persona en aquel lugar le dijo que eso traería suerte. Nunca pensó que afectaría algo. Pero ese pequeño objeto fue suficiente para que el Padre Pío se negara a entrar. Este no es un cuento aislado. Hay decenas de relatos similares. Casas donde todo parece estar en orden, pero hay algo enterrado, oculto, olvidado. Un objeto, una promesa, una presencia. Algo que fue dejado ahí como parte de una tradición o una práctica antigua, pero que abrió una puerta espiritual que nadie se tomó el tiempo de cerrar. El Padre Pío tenía el don de bilocación. Podía estar en dos lugares al mismo tiempo, y muchas veces fue visto orando en casas donde nunca había estado, físicamente, pero donde su espíritu combatía fuerzas que los dueños ignoraban. No lo hacía para impresionar. Lo hacía porque entendía que las casas son lugares sagrados, y que cualquier espacio donde habite una familia debe ser terreno consagrado, limpio, protegido por la oración y la luz de Dios. Pero si el mal se esconde, si se mimetiza, si se normaliza, entonces hasta un santo puede percibir que algo no está bien. Tal vez en tu casa no haya un talismán escondido, pero puede haber objetos que llegaron sin tu permiso, regalos que no sabes de dónde vienen, recuerdos que guardan energía de dolor o de pecado, cosas que no deberían estar, pero que por costumbre permanecen. Y ese tipo de cosas son las que los santos pueden oler a distancia. Y también tú, si limpias tu alma, puedes llegar a discernir. Lo importante no es buscar culpables, es abrir los ojos, es pedirle a Dios que te revele qué objeto, qué práctica, qué memoria o qué palabra puede haber sido la puerta por la que alguien entró y no ha salido. Porque mientras no se descubra lo oculto sigue actuando. La mayor estrategia del enemigo espiritual no es el ataque directo, es la permanencia silenciosa. No necesita destruirlo todo de golpe. Le basta con infiltrarse, instalarse y operar desde dentro sin ser detectado. Mientras nadie lo confronte, él gana. Mientras nadie hable de su presencia, él crece. Por eso, el primer paso para recuperar el control espiritual de una casa no es la confrontación, es la revelación. Porque lo que se revela se rompe, y lo que se expone se debilita. Hay personas que limpian sus casas físicamente todos los días, pero nunca han hecho una limpieza espiritual. Personas que se esfuerzan por mantener el orden, pero que no han orado en familia en meses. Que dejaron de bendecir los alimentos, que ya no ponen música de alabanza, que permiten cualquier contenido en la televisión con tal de tener silencio. Y sin saberlo, han creado un ambiente ideal para que la oscuridad se sienta cómoda. Porque el enemigo espiritual no busca escándalo, busca comodidad, pero Dios no ha dejado a sus hijos solos, y cuando alguien, como tú, decide buscar respuestas, hablar lo que nadie se atreve a decir, y romper el ciclo de normalización, el cielo responde. Siempre. La palabra dice que la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Esta promesa no es poética, es real. La oscuridad no puede resistir una casa donde se ora, donde se bendice, donde se consagra todo lo que entra, donde se revisa lo que se escucha, se ve y se permite.
porque en esos lugares el enemigo no puede esconderse. Padre Pío enseñaba que, cuando una persona toma conciencia de lo que permitió en su vida o en su hogar, y lo enfrenta con oración, confesión y reparación, todo cambia. No solo por el objeto o la práctica que se elimina, sino por el acto de fe que se activa. Porque el mal no se va solo. Se va cuando alguien con autoridad espiritual lo expulsa. Y tú, como hijo o hija de Dios, tienes esa autoridad si estás en comunión con el cielo. No necesitas ser un sacerdote para orar sobre tu casa. No necesitas tener una cruz gigante ni aceite consagrado de algún lugar lejano. Necesitas voluntad, fe y decisión. Y sobre todo, un espíritu dispuesto a no tolerar más lo que está destruyendo lo sagrado. Cuando una casa se limpia en lo espiritual, lo emocional cambia. Lo físico también. Hay sanidades que solo llegan cuando se rompe la atadura espiritual que estaba bloqueando todo. Y tú puedes comenzar ese proceso hoy. No necesitas entender todo. Solo necesitas decir, Señor, muéstrame lo que está escondido. Dame discernimiento y fuerza para actuar. Esa oración, aunque parezca simple, es suficiente para mover el mundo espiritual. Porque la batalla más importante no se libra en la calle, ni en las iglesias, ni en los gobiernos. Se libra en el lugar donde comes, donde duermes, donde formas a tu familia, tu casa. Y si decides abrir los ojos, lo que parecía imposible comenzará a cambiar. Hay momentos en que el cansancio no es físico, es espiritual. Hay hogares donde los síntomas no mejoran con medicina, ni con descanso, ni con vacaciones, porque el problema no está en el cuerpo ni en la rutina, está en el ambiente, está en lo invisible. Y nadie quiere hablar de eso por miedo al juicio, al que dirán, o a parecer exagerado. Pero el alma sabe, el alma percibe, y cuando se guarda silencio demasiado tiempo, el enemigo se enraiza. Tal vez llevas años soportando una atmósfera que no comprendes. Sientes opresión al entrar en ciertos cuartos, tristeza en momentos que deberían ser de alegría, discusiones sin motivo, o sueños extraños que se repiten. Tal vez hay objetos en tu casa que siempre te causaron incomodidad, pero los dejaste ahí por costumbre o miedo. O visitas que, al irse, pareciera que dejaron una sombra. Todo eso, aunque suene simbólico, tiene peso en el mundo espiritual. Padre Pío decía que el demonio no teme a los gritos, ni a los rituales vacíos. Teme al arrepentimiento sincero, a la oración constante, a la luz que no se apaga. Y que muchas veces, la guerra espiritual más intensa no se libra en un exorcismo, sino en una habitación donde alguien decide decir, basta. Basta de vivir con miedo. Basta de tolerar lo intolerable. Basta de permitir que el mal respire en el mismo espacio donde duermen tus hijos. Y aquí viene una verdad incómoda, pero necesaria. Si el enemigo no ha salido, es porque nadie lo ha echado. Porque mientras no se le confronte, mientras no se le nombre, mientras no se le quite el permiso que se le dio, aunque haya sido sin intención, él seguirá actuando. Seguirá robando tu energía, tu paz, tu claridad mental. Y seguirá sembrando división donde debería haber unidad, confusión donde debería haber dirección, pesadez donde debería haber descanso. Hoy, esta palabra llega a ti para hacerte reaccionar, no con miedo, sino con autoridad. Porque tú no estás solo. Dios no te dejó sin armas. Te dio el discernimiento. Te dio la voz. Te dio el poder de elegir qué se queda y qué se va de tu casa. Y si decides hoy comenzar el proceso de limpieza espiritual, no estás dando un paso simbólico. Estás iniciando una guerra por tu espacio sagrado. Escribe en los comentarios esta frase. Si sientes que llegó tu momento de actuar, yo no voy a compartir mi casa con la oscuridad. Dilo con convicción. Escríbelo como un decreto. Porque cuando decides no compartir tu espacio con lo que no viene de Dios, el cielo comienza a respaldarte. Y lo que parecía inamovible empieza a romperse. Lo que vamos a hacer a continuación no es un ritual mágico. Es una acción espiritual con sentido. Un acto de limpieza guiado por la fe, la luz y la conciencia. Y aunque parezca sencillo, si lo haces con el corazón, algo va a cambiar. Si llegaste hasta aquí, es porque tu espíritu ya está despierto. Ahora es momento de actuar. No necesitas esperar a un líder espiritual.
No necesitas hacer cosas complicadas. Lo que vas a hacer ahora es un acto de fe, guiado por tu propia voz, en tu propia casa. Porque cuando alguien toma la decisión de limpiar su espacio espiritual, el cielo se mueve y el enemigo tiembla. Esta es la instrucción. Primero, recorre tu casa en oración, paso a paso. Habla con Dios como hablarías con un padre. Pídele que te revele cualquier objeto, recuerdo, práctica o energía que no proviene de Él. Si al mirar algo sientes incomodidad, si recuerdas un momento oscuro, si algo no tiene paz, es una señal. Segundo, toma agua común. Si es posible, bendícela tú mismo con una oración sencilla. Señor, que esta agua sea símbolo de tu presencia, y rocía cada espacio con ella, mientras dices en voz alta: declaro este lugar como terreno de luz. Todo lo que no pertenece a Dios pierde legalidad y se va. No es brujería, es autoridad espiritual. Jesús caminaba y declaraba: tú también puedes hacerlo. Tercero, abre las ventanas, literalmente, porque los espíritus impuros aman los espacios cerrados. Mientras haces la limpieza, permite que entre la luz, que circule el aire. Y mientras lo haces, pon música que eleve tu alma. Lee un salmo en voz alta. Uno de los más poderosos es el Salmo 91. Finalmente, si encuentras algún objeto que no te da paz, no lo guardes por si acaso. Deséchalo, no con miedo, sino con determinación, porque ese acto simboliza algo mayor. Estás cerrando una puerta, y cuando una puerta se cierra en lo espiritual, otra se abre en el cielo. Si puedes, pon la mano sobre la puerta de tu casa mientras oras. No es un gesto simbólico, es una señal espiritual, porque lo que está por salir necesita ver que no temes enfrentarlo. Ahora, vamos a orar juntos. Cierra los ojos, respira, y repite en tu interior, con sinceridad: Señor, reconozco que abrí puertas sin saber, que permití cosas que no entendía, que callé cuando debía actuar. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro mi casa como lugar sagrado. Rompo toda influencia espiritual que haya entrado sin permiso. Limpio mi hogar con tu presencia. Y desde hoy decido no compartir mi espacio con nada que no venga de tu luz. Si hay algo escondido, muéstramelo. Si hay algo que deba salir, que se vaya ahora. Mi casa, Señor, es tuya. Mi espacio, mi atmósfera, mi ambiente, todo es para ti. Amén. Este acto es el inicio. Lo que viene después será fruto de tu constancia. Tal vez no veas todo cambiar de un día para otro, pero algo se activó hoy. Algo fue sacado de la oscuridad, y ahora, el proceso de restauración ha comenzado. Recuerda, no se trata de superstición ni de religión vacía. Se trata de recuperar el dominio espiritual sobre tu espacio, de recordar que el mal solo actúa donde no hay vigilancia, y que tú, desde hoy, eres un vigilante espiritual de tu hogar. Si este mensaje te habló, comparte este video con alguien que también sienta que algo entró y aún no ha salido. Y no olvides suscribirte al canal, porque lo que verás en el próximo video puede terminar de revelar lo que está detrás de esta batalla invisible. Aquí no vienes a entretenerte, vienes a despertar, y lo que descubras puede salvarte o perseguirte si decides ignorarlo.